Básicamente es volver a hacer la separación la concentración de solución que nos encargaron, solo que en este caso vamos a tener 3 evaporadores. Están conectados a contracorriente. La forma en que se numeran y se nombran los evaporadores depende del orden del vapor. Este vapor es el que obtenemos de calderas. Entonces este es el evaporador 1. De este evaporador sale un vapor sobrecalentado, como ya explicábamos. Entonces va a conducir al evaporador 2. De aquí pues vamos a tener un producto de la concentración, una evaporación que se va a llamar vapor 2, que me conduce al evaporador 3, de donde va a salir un vapor 3. Entonces el número y orden viene del vapor y pues es secundario la alimentación y el orden de alimentación. De otro modo sería muy difícil numerar y estarle cambiando los nombrecitos. Esta es como la manera estándar de numerar los evaporadores. Entonces, aquí cuando nos dicen el orden de alimentación es 3, 2, 1, quiere decir que primero numero el caminito del vapor, y si es 3, 2, 1 quiere decir que la alimentación va en orden inverso, ¿no? Entra por el evaporador 3, lo que se concentra llega al evaporador 2 y lo que se concentra llega al evaporador 1. Pudiera ser que aquí el orden de alimentación de la solución fuera 3, 1, 2 o algo así, y eso significaría que pues del tanque 3 se pasa para acá y luego para acá, y bueno, pueden hacer cosas así medias peculiares. El método que les voy a presentar viene en el Ginkgo, please. Realmente es un método iterativo, es una propuesta de método, no significa que todo el mundo en el universo dimensione así sus evaporadores. Ustedes pueden dimensionarlos bajo otros supuestos. Yo voy a tratar de defender por qué los supuestos que nosotros usamos tienen ciertas ventajas, pero al final de cuentas en la industria puede ser que ya tengan quizás un tanque en específico y entonces la restricción es tienes que usar este tanque. Y pues ya está, ¿no? Pues usas el tanque que está ahí. En fin. Seguimos teniendo una solución, 40,000 libras por hora, con una concentración del 10%. Sigo queriendo concentrar a 40%. Sigo teniendo un vapor con 90 psia. Les decía que solo en uno de los evaporadores puedo controlar la presión yo. Y es en donde sale el último vapor. La razón es que de aquí, de este último vapor, yo puedo conectar eyectores, puedo conectar una pierna barométrica, puedo hacer cosas distintas para manipular esta presión. Pero de aquí en adelante, en realidad es el equilibrio del propio sistema lo que determina qué presión hay. Aquí no la conozco. La voy a conocer mientras hago el ejercicio, pero no la puedo determinar. Yo no la puedo definir. El sistema tendrá sus equilibrios y pues lo que me resta es conocerlos y a partir de ello obtener información. Nada más para acabar de aclarar las etiquetas, como los números de los evaporadores dependen del orden del vapor, pues obviamente todo lo que salga de este tanque le voy a llamar con etiqueta 1, el licor 1, el vapor 1, lo que salga del tanque 2 o evaporador 2, pues será licor 2, vapor 2. Todo lo que salga del evaporador 3 será licor 3, vapor 3. Les quiero presentar, ojalá y esto sea suficientemente claro. Esta es una tablita de saltos de temperatura. Conforme hagamos el ejercicio, espero que esto vaya siendo un poquito más claro. Bueno, lo que esto quiere decir, a esto a lo que le estoy haciendo rayitas, es que dentro de los 3 evaporadores hay saltos de temperatura que pareciera que se van turnando. Por un lado voy a tener los saltos de temperatura que están dependiendo de cómo se comportan los intercambiadores, que ya dijimos que dibujamos como si fueran una cajita adelante, pero no es así realmente. Y por el otro, como en cada tanque estoy concentrando más, aquí no voy a llegar a 0.4, de hecho ahorita no sé a qué concentración voy a llegar, pero sé que va a ser una concentración superior a 0.10. De aquí concentro al segundo tanque, no sé a qué concentración voy a llegar, pero seguro que va a ser una concentración
mayor a esta, que de por sí es mayor a esta. Y en cada tanque, esta concentración, como vimos en el ejemplo pasado, esta es la que define cuál es el delta ebullioscópico y por lo tanto es de aquí de donde puedo relacionar qué es lo que está sucediendo con el vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, tenemos un montón de cosas desconocidas. Esto yo espero que sí sea el punto 4, porque este es el requerimiento. Hacia este requerimiento es el que tengo que dimensionar. Pero bueno, mi punto es que hay saltos de temperatura que están relacionados con cada intercambiador de calor y saltos de temperatura que están relacionados con el hecho de que hay un ascenso ebullioscópico distinto en cada tanque. Entonces, bueno, este orden de cómo cambian las temperaturas en los tanques lo voy a utilizar en el método, por eso se los presento con esta tablita desde el inicio. Aunque yo sé que al inicio puede no ser muy claro esto, qué utilidad tiene. Y bueno, en esta tabla yo pongo todas las temperaturas que yo sé que existen en el sistema. Esta es alimentación. Me dicen, bueno, aquí no lo escribí, pero aquí en el otro problema decía, estos 40,000 se alimentan a 100 Fahrenheit. La verdad es que esta temperatura no lo uso mucho. O sea, en algún punto la necesitaré para sacar un dato, por eso la anoté. Estos 100 Fahrenheit son de esta alimentación. ¿Alguien se acuerda de dónde salieron estos 162? Aquí, en uno de los tanques, tengo 5 psias. Este realmente es un valor de referencia. No está físicamente en ningún lugar en el sistema, pero estoy diciendo que es un valor de referencia. Dije que hay un tanque que está a 5 psias. En el ejemplo pasado, pues el único tanque que había estaba a 5 psias. Y mi referencia era para sacar el ascenso ebullioscópico. La temperatura de saturación, si solo tuviera agua limpia a 5 psias, esta la busco de tablas de vapor, son 162. Lo que en realidad existe aquí es una temperatura de ascenso ebullioscópico. Entonces, estos 162 están relacionados con el primer ascenso ebullioscópico, que es esto que tengo acá. ¿De qué va a depender? Pues de la fracción que no conozco, pero que está relacionada con este tanque. Y en este mismo tanque va a haber otro cambio de temperaturas que está dado por este intercambiador de calor. Entonces, por eso digo, bueno, pues este intercambiador de calor va a recibir un vapor que viene de acá. Este es un vapor sobrecalentado. Yo sé que puedo tener algunos grados de sobrecalentamiento, pero recordar que la densidad del gas siempre es muy bajita y el Cp de un gas es más o menos la mitad del Cp del líquido. Entonces, si son 5 o 10 grados de sobrecalentamiento, realmente el cambio energético que me puede entregar es mínimo. En cambio, el salto energético que está relacionado con el cambio de fase de la saturación en el intercambiador, ese es el importante. Entonces, bueno, esta misma relación que hice aquí la voy a repetir en todos los tanques. La temperatura de sobrecalentamiento de aquí es información que voy a tener y que va a estar relacionada, igual que aquí, con la concentración de solución que yo tenga en el tanque y así sucesivamente. No los quiero hacer muchas bolas diciéndoles toda la cantaleta desde aquí. Mi punto nada más es que este análisis lo voy a estar haciendo en todo el ejemplo para poder obtener esta información que me hace falta. Y el extremo que voy a tener en el sistema son estos 320. ¿De dónde salen estos 320? Estos que se alimentan con 90 psia tienen una temperatura de saturación de 320. Entonces, en este esquema están incluidos todos los saltos de temperatura que va a tener todo. Esto lo voy a utilizar para poder seguir la secuencia en mi procedimiento de cálculo. Es exactamente el mismo dibujo de los 3 intercambiadores, nada más es porque quisiera que noten esta alimentación va a tener distintas salidas. Una parte de estos 40,000 sale en este licor 1
Pero también hay condensados, es decir, de cada tanque sale un vapor y esos vapores, como se conectan a un intercambiador, van a terminar saliendo como condensado. Entonces, esta alimentación que es entrada tiene L1 como salida, B1 como salida, B2 como salida y el vapor 3 íntegro como salida. ¿Podría yo incluir en mi balance total B sub 0 y B sub 0? Sí, pero entonces lo incluiría de este lado B sub 0 positivo y de este lado B sub 0 positivo y se anulan mutuamente. Entonces realmente no me gano mucho incluyendo eso en el balance general. Este de aquí es el balance por componentes. Bueno, pues evidentemente la sosa, este es un balance para sosa, la sosa que entra aquí, entran de sosa, pues van a seguir aquí y van a seguir aquí, aunque van a tener fracciones distintas. Entonces, en el licor 1, pues lo que sea que salga de concentrado deberá seguir manteniendo la masa completa de sosa. Ya sé que esto tiene que salir a punto 4. Este es el mismo balance, por cierto, es la misma ecuación que utilizamos para evaporador simple. L1 siguen siendo 10.000. La alimentación menos L1 son 30.000 y esos 30.000 pues tendrán que estar repartidos entre el condensado 1, el condensado 2 y el vapor 3. También podemos hacer estas dos relaciones, L2 y L3. L2... ¿Qué pasa con L2? Bueno, pues es como seguir el caminito. Entran 40.000. Estos 40.000. De estos 40.000 hay una pérdida que se llama B3. Y luego llegan al tanque 2. Y en el tanque 2 hay otra pérdida que se llama B2. Por eso es L2, esto de aquí, es los 40.000 de ingreso menos B2 menos la pérdida de B3. L3, que es este de aquí, pues es lo que sea que sucede en el tanque 3. Entran 40.000 y van a salir aquí, pues lo que sea que salga de B3. Y eso va a ser el producto L3. Entonces, como decíamos que F menos L1 son 30.000, esta es una suposición, este es un sí condicional. En el proceso, como es un modelo iterativo, una propuesta iterativa, esto luego se va a corregir, pero tenemos que empezar de algún lado. Entonces partimos de decir, bueno, pues quizás razonablemente los 3 evaporadores sean más o menos del mismo tamaño, quizás razonablemente los 3 vapores salgan pues parecidos, ¿no? Esta suposición no se sostiene mucho realmente, de hecho no se sostiene nada, pero tenemos que partir de algún lado, entonces empiezo con esto. Y entonces asumo que si son iguales, pues cada uno de estos 3 vapores van a ser 10.000 libras por hora. Insisto, esto después lo voy a corregir. Pero esta suposición la necesito para yo poder empezar a hacer los cálculos de las fracciones. Esta sí la conozco, es punto 4, las otras las tendré que sacar de alguna manera. Me traje las mismas ecuaciones que les acababa de mostrar, L2 y L3. Esta ecuación es F por XF1, 40.000 por punto 1. Esta es la alimentación. Estos 10.000 por punto 4, ¿qué son? Yo sé que aquí tienen que salir 40%. Este es L1 y este es XL1. Este es el requerimiento del problema. Y solo se cumple estos 40% si este sale 10.000. Esto de aquí que está en amarillo es porque es la ecuación de L2. Es esta de aquí, 40.000 menos B3 menos B2. Dije que B2 y B3 voy a asumir que son 10.000, por eso puse 40.000 menos 10.000 menos 10.000. Y esto que puse en verde es L3, que es esta ecuación de aquí, 40.000 menos lo que dije que vale B3, es una suposición, no pasa nada, menos 10.000. A partir de esto, pues puedo despejar XL3. Estas las necesito para yo poder determinar qué está sucediendo en cada uno de estos tanques. Porque recordar, dependiendo de esta concentración, es el comportamiento del vapor sobrecalentado. Entonces, con esta información, XL1 igual a 0.4, XL2 0.2, XL3 0.13,
Me voy al gráfico de ascenso ebullioscópico, que ya les había presentado antes. Voy a partir de este dato que es el único que yo puedo controlar del sistema, que son 5 psias. Yo ya había revisado que a 5 psias la temperatura de saturación son 162. Entonces, para todo yo entro con 162. Aunque no se note, esto se supone que es 162. Y luego me voy a ir a cada una de las concentraciones. Aquí es un poquito, ya saben, pues lecturas un poquito inventadas, pero pues es lo que hay. Voy a buscar la fracción .13. Esta es agua pura. Esta raya que sigue es .10. Entonces, un poquito arriba, quizás me pasé. Esto debería ser .13. Y leo aquí. La siguiente es tal cual en la línea de 20%, que es este cruce de aquí. Y leo esta temperatura. La siguiente es la que ya conocíamos, 40%. Leo aquí, creo que había leído 222. Lo que me interesa en realidad es lo que llamo ascenso ebullioscópico. Entonces, si se fijan, cada una de estas lecturas, una es 222, la otra le puse 190, ustedes pueden diferir conmigo. Y a esta le puse 181, insisto, ustedes pueden diferir de mis lecturas. Pues como son lecturas gráficas, está difícil. Estas deltas de evaporación las necesito porque es parte de los juegos de datos que yo requiero para este método que les estoy presentando. Entonces, no nada más me interesan las lecturas, me interesa tal cual estos deltas de evaporación. Entonces los voy calculando. Todos, insistir, son referencia a los 162. Necesito un dato, por eso tomo como base los 5 psias como si fuera el piso de mi sistema de evaporación. Entonces, bueno, si todavía sé restar, 222 menos 162 son 60, 190 menos 162 son 28 y 181 menos 162 son 19. Esta siguiente línea es descriptiva del diagrama que les puse acá. Les dije, hay un extremo que son 320, que es la temperatura del vapor que entra a mi triple efecto. Y del otro lado, el piso, son los 162, que es la temperatura de saturación del tanque al que sí le puedo controlar la presión. Entre estos dos, hay brincos que llamo temperaturas de ascenso ebullioscópico y hay brincos que digo que son culpa de los intercambiadores de vapor. Eso es lo mismo que estoy escribiendo aquí. De los 320 a los 162 hay deltas de ascenso ebullioscópico y hay deltas por intercambiadores de vapor. Los ascenso ebullioscópicos son los que acabo de sacar. Este 60 es este 60, este 28 es este 28 y este 19 es este 19. Lo que resta del brinco completo en mi sistema, pues tendrán que ser los intercambiadores de calor, de los cuales todavía no tengo información suficiente. Hacia allá estoy orientando este método iterativo. 320 menos 162 deberían ser 51. Y eso significa que entre los 3 intercambiadores de calor, yo debería poder lograr este delta de temperaturas completo. Aquí, esta es una propuesta. Al final de cuentas, como nos dicen, pues diseña. Tú puedes, entre comillas, proponer lo que tú quieras. Tú podrías proponer, yo quiero un tanquezote y 2 tanquecitos. Podrías decir, bueno, pues es que en la industria en la que trabajo ya tienen un evaporador grande que no se está usando. Improbable, pero supongamos que sí. Bueno, pues hay un requerimiento que implica que este tanque va a ser de este tamaño fijo y los otros 2 quizás sean iguales. Como quieran, ¿no? Hay una razón pragmática para pensar que los 3 evaporadores sean iguales en tamaño y es básicamente mantenimiento. Ustedes cuando trabajan en industria se van a dar cuenta que por lo general hay un almacén donde se guardan pues piezas de inventario para literal darle mantenimiento a los equipos. Válvulas, conectores, algunos tipos de tuberías, de filtros, cosas que se usan y que se desgastan. Pues no es como en la casa que se rompió
la llave del lavabo o ya no cierra. Bueno, pues voy a la ferretería y me compro otra y la traigo y ya está, ¿no? O sea, en la casa no pasa nada si 2 horas no puedes usar el lavabo. Bueno, sí pasa, pero te aguantas. O sea, no pierdes dinero estrictamente. Pero en la industria no es como que te vas a esperar a que algo se descomponga para luego, pues déjame ver si consigo el repuesto. Sobre todo porque, pues, en material industrial no necesariamente puedes conseguir el repuesto en la ferretería de a 3 cuadras de tu casa, ¿no? Habrá cosas que tienes que traer hasta del extranjero y no sé. O que pedírselas al proveedor puede tomar semanas. Entonces, en resumen, en la industria no es raro que haya un almacén en las que tengan piezas para mantenimiento y para reemplazar rápidamente algo. Sobre todo porque detener los equipos cuesta dinero. Entonces, pues puedes tener muchos evaporadores de muchos tipos, muchos tamaños, y entonces tener un montón de piezas de mantenimiento para cada tanque, marca, tamaño diferente, o tener que, en lo posible, la mayor uniformidad que sea viable para que entonces tu almacén de mantenimiento pueda tener la menor cantidad de piezas indispensables. Es improbable que 2 equipos idénticos fallen al mismo tiempo exactamente de la misma cosa. Entonces, pues a lo mejor no es tan urgente que tengas 3 piezas idénticas de la misma válvula para equipos iguales, como en cambio sí deberías tener válvulas de repuesto del mismo tipo para tanques diferentes y marcas diferentes. Entonces, bueno, bajo esta lógica, nosotros proponemos, y ustedes pueden no proponer esto, pero insisto, yo decidí proponer esto y es una propuesta razonable. Vamos a proponer que los evaporadores sean idénticos en tamaño. Cuando digo que son idénticos de tamaño, lo que estoy diciendo es que estas áreas son iguales. Estas ecuaciones, pues son calor intercambiado en el intercambiador 1, calor intercambiado en el evaporador 2, calor intercambiado en el evaporador 3. Esto es parte de lo que yo estoy proponiendo, sugiriendo. O sea, soy muy enfática en esto porque esto no es algo que a fuerzas tenga que ser. Puede ser diferente. Pero yo lo utilizo para poder dimensionar los equipos y les estoy dando la justificación. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, pues es que en algún punto del proceso, como por acá o más adelante, en algún punto calculas el vapor que se usa. Y cuando ya tienes el vapor que se usa, aunque no veo la ecuación por alguna razón, aquí está. Tienes la misma ecuación que en el intercambiador pasado. Tienes el lambda o el calor latente de evaporación de este vapor que alimentas. Y para el caso de cualquier vapor de cualquiera de los intercambiadores. Y esto va a ser igual a la ecuación del semestre U a delta T. Y a partir de que obtienes el vapor en cada uno de los intercambiadores, puedes entonces despejar esta área, aunque al inicio dijeras, pues no sé cuánto es, y aprovecho que digo que son iguales para despejarlas y no tener ahí una variable que no sé qué hacer con ella. Entonces sí, hay un punto en que se calcula. Sí, decía que aquí yo hice esta suposición para eliminar esta variable, pero yo podría hacer una suposición diferente. Yo podría haber dicho, pues el área 1, porque es un tanque que ya existe, es de 3000 pies cuadrados. Y el área 2 y el área 3 quiero que sean iguales. O yo podría decir, quiero, por alguna razón, que el área 2 sea la mitad del área 3. Total que, o sea, aquí puedes hacer tú las suposiciones que tú quieras. De todas maneras, lo que necesitas es que no tengas variables que no sepas qué hacer con ellas. Para tú poder proseguir, necesitas poder hacer una relación con estos deltas T de los intercambiadores. No lo mencioné, se los mostré, pero no se los mencioné. En los datos que nos dan al inicio de este problema, sí nos dicen las U's. Si ni siquiera nos dijeran las U's, pues entonces tendríamos que hacer algo parecido como en su tarea en la que les pedí proponer el diseño de un intercambiador y basarnos de algún estimado de las U's
y luego probarlo. Bueno, aquí ya les estoy dando una U porque pues sí está bien que sea largo el problema, pero no se trata de que sea eterno. Esto pues realmente también es una suposición. Tendríamos que, no lo vamos a hacer, pero tendríamos que luego validar que esto de veras sí tiene sentido. Pero bueno, vamos a suponer que somos muy buenos para definir las U's de los evaporadores. A lo mejor trabajamos en una empresa que hace muchos evaporadores y por eso ya sabemos que en este sistema de veras podemos proponer eso. En fin. Entonces, con la información de los U o coeficientes globales de intercambiador de calor y que yo sé que en total estos 3 deltas me tienen que dar 51 Fahrenheit, yo debería poder sustituir y despejar estos 3 incógnitas. Yo paso este 250 dividiendo acá y entonces puedo decir que delta T1 es 350 entre 250, o sea 1.4 veces delta T3. Puedo hacer la relación entre estos dos y entonces delta T2 es 350 entre 300, o sea 1.17 veces delta T3. Y entonces sustituir en todas estas, nada más delta T3, ya hice la sustitución de delta T1, delta T2, que son estas de aquí. Entonces 1.4 delta T3 más 1.17 delta T3 más delta T3 es igual a 51 y de ahí obtengo cuánto vale delta T3 y luego me voy a ir en reversa, ¿no? Pues a partir de esto ya puedo calcular delta T1, delta T2 y si no me equivoqué, la suma de estas tres me tiene que dar 51 Fahrenheit. Y entonces, ahora sí, lo que nos hace falta, ¿para qué queremos todos los deltas T? Pues porque yo necesito información para poder llenar mis tablitas. Estas tablitas en las que tengo las entalpías. Estas entalpías, ¿para qué las quiero? Pues porque así como hay un balance másico, tengo que tener el balance energético. Se los enseñé muy rápidamente, así casi como que ni se los enseñó porque no lo platicamos, pero a ver. En este balance, en cada uno de los tanques, pues hay un vapor. Este lado de todas las ecuaciones es el vapor que entra al intercambiador y que se condensa. Entonces, bueno, el tanque de acá es B sub 0 que llega a vapor y que se condensa el líquido. El tanque de en medio entra vapor 1 como vapor que se condensa y lo mismo con el último tanque. Tengo entalpías porque obviamente cada uno de estos tanques del lado de la solución que estoy concentrando pues tendrán una alimentación en líquido. Acuérdense que las H minúsculas son para líquidos. Entonces pues en este de acá entra el licor 2 con su entalpía. Este es el licor 2 con su entalpía. ¿Y qué va a salir de ese evaporador? Pues por acá abajo sale el licor 1, que es el que quiero que esté concentrado 40%, con su entalpía y el vapor sobrecalentado que va a alimentar el intercambiador y el evaporador 2. Entonces, bueno, esa relación la voy a hacer con cada uno de los tanques, con cada uno de los evaporadores, con la misma lógica. Y tengo un montón de incógnitas por aquí que voy a tener que sustituir. Entonces, por eso necesito estas tablas de aquí. Estos primeros 3 cuadritos ya los tengo de información del problema pasado, pero voy a repasar con ustedes de dónde salió esta información. H sub 0 es este de acá. Es vapor que llega saturado a 90 apsias. Y la temperatura de saturación de 90 apsias de tablas de vapor es 320 Fahrenheit. Por eso lo puse en anaranjadita. Esta la saco de una tabla de vapor. De la misma tabla de vapor hago la lectura de pues, el H sub 0, que es el vapor saturado, y el H sub 0 minúscula, que es el líquido condensado. Estas vienen de las tablas de vapor saturado. Esta de acá es la entalpía minúscula porque es líquido de la alimentación que se ingresa a mi sistema, H sub F, entra 10% de hidróxido de sosa y a una temperatura de 100 Fahrenheit, esto es, no sé, como 18 centígrados o algo así,
¿De cuál de todos los gráficos lo voy a sacar? Exactamente, entalpía concentración. De aquí entra punto 10 y como 100 Fahrenheit es una línea por aquí. Ay, toda chueca. Bueno, estos son como 60. Acuérdense que estas son unidades inglesas de entalpía. Ay, me salió igual de chueca, pero bueno. Esta es la misma lectura del problema pasado, por eso aquí no le puse rayitas. Ok. Empezamos la tablita con la información que tengo más completa. Entonces, pues podría empezar por alguno de los extremos. Según yo, el más sencillo es el extremo de este lado, justo de 320. El de 320 es el tanque de acá. Que por cierto, sí tengo el dato de cuánto es lo que se tiene que concentrar. Que 3 tan feo. De hecho, no es 3, es 1. Lo numeré al revés. Apenas lo estoy viendo. Ay, disculpen. Esta es 40% y yo tengo de referencia esta tablita que les mostré al inicio y que nadie supuesto para qué demonios lo queríamos, ¿no? Ok. Tengo una relación. En este evaporador, pues hay un delta T del intercambiador de calor. Es lo primero que sucede, es lo que está facilitando que haya una concentración. Entonces, parto de estos 320 y si se fijan le señalé el primer intercambiador de calor. Por cierto, me traigo el dato, son 40% sosa. Este primer delta T yo lo tengo de la información que estuve despejando aquí. ¿Dónde está? Delta T1, 20 Fahrenheit. Ok, entonces 320 menos 20 del intercambiador de calor son 300 Fahrenheit. No le puse unidad porque no me cabía, pero 300 Fahrenheit. De esto voy y leo, ¿en cuál gráfico? Concentración de entalpía. 40%. Este de aquí arriba, esta línea, se supone que es... Ay, ¿qué dice? ¿300? Sí, esta es la línea de 300, aunque se ve medio rara. Esta línea gruesa. Entonces, justo donde se cruzan, yo leo. Yo aquí, pues es un poquito inventarle, pero según yo son 265. Ustedes, si tienen reglita, etcétera, pues pueden ser un poquito más precisos que yo. 265 BTU por libras. Esta temperatura es la que está del lado del tanque, aquí. Por lo tanto, es la que está en equilibrio con este vapor. Por eso le puse aquí mismo evaporador. Quiere decir que estoy en el mismo tanque. Entonces me paso esos 300 Fahrenheit acá porque esa es la temperatura del vapor sobrecalentado. Voy a volverlo a decir. Este líquido o este licor que está en el tanque, este líquido o licor que está en el tanque, sí o sí está en equilibrio con este vapor porque están dentro del mismo recipiente. ¿De acuerdo? Sí. Ok. La otra característica que tiene este recipiente es que tiene un ascenso ebulloscópico. Entonces, la presión de este tanque está relacionada con qué es lo que sucede con el ascenso ebulloscópico. Y por eso en la tablita de acá les puse, pues por un lado tengo el delta T del intercambiador y por el otro tengo el ascenso ebulloscópico, que es el que me va a permitir saber qué sucede con el vapor. Yo ya tenía el ascenso ebulloscópico. Este ascenso ebulloscópico yo lo tengo entre mi procedimiento. Es este de acá, es este 60. De hecho, espero que estén notando, realmente lo que estoy haciendo es seguir una receta de cocina. Es una receta muy larga, pero es una receta de cocina. Entonces, esto que estoy haciendo aquí lo voy a repetir en los otros tanques, en los otros dos que me faltan. Y cuando haga la iteración y no me salga, porque nunca sale la primera,
Voy a repetir lo mismo siguiendo los mismos pasos. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, pues le resto 300 menos 60 son 240 Fahrenheit. Estos 240 Fahrenheit voy a buscar líquido saturado. Este es un equilibrio, yo no lo controlo, la naturaleza dice, bueno, pues aquí me saturo. Y entonces de esta información me voy a tablas de vapor. Y le pregunto, a ver, tabla de vapor, 240 Fahrenheit, ¿qué presión de saturación tiene? Yo esto lo saqué con una calculadora. O sea, una página web que dice, soy una calculadora. Déjenme buscar el enlace. Por eso notarán que yo tengo valores hasta con centésimas. No crean que yo interpolo acá. No. Yo lo saqué de estos sitios web. Hay otra que es sobrecalentado. En fin, y hay otra. Pero es esta misma página la que yo uso para todo. De aquí obtenemos una presión de 24.97 psias. Esta presión, pues es la misma de acá. Yo ya sé que está sobrecalentado el vapor. ¿De quién es la culpa de que esté sobrecalentado? Del ascenso bulloscópico. Entonces, siempre que estemos concentrando en un evaporador, vamos a tener un producto vapor que va a ser sobrecalentado. Es lo esperable. Con esta información, 300 Fahrenheit y la entalpía de sobrecalentamiento, obtengo esta entalpía de aquí. Esta yo la redondeé. Debo haberla obtenido con este de acá. Ay, qué Fahrenheit. Y este de acá. Ay. Que eran 24.97. $1190. Bueno, la verdad es que claramente redondeé mal. Debía haberle puesto 1191, pero bueno, eso es lo que hice. ¿Vamos bien? Esto ya es el primer tanque. Me voy a pasar al segundo evaporador. ¿De dónde saqué esta información que dice 20% sosa? Exactamente. Aquí yo hice un pequeño balance con suposiciones y dije que el tanque 2 saca un licor 20% concentrado. Esta es información importante. Notarán que yo sigo la secuencia de brincos de temperatura. Ya hice el delta T bulloscópico 1. Me quedé en 240. Voy 240. Si me pierdo, me regreso a la tablita. Ya hice el primer brinco. Voy... Ay, ¿dónde voy? Ay. Sí, ya hice el primer ebulloscópico. Entonces sigue el segundo delta T del intercambiador. Es este de acá. ¿De dónde lo saco? Delta T2 dijimos que era 16.7 menos 16.7. Esta temperatura es la misma que va a tener el sobrecalentado. ¿Por qué? Porque estoy hablando del mismo tanque. Este tanque sale el licor 2. ¿A qué presión? Ahorita veo. Y este está en equilibrio sí o sí con H2. Ok. 223.3 Fahrenheit. Esta información la necesito yo para sacar la entalpía. Esta entalpía, como tengo aquí concentración y estoy buscando entalpía, pues me voy al diagrama entalpía concentración. 20%. Y me hace falta la temperatura. No, ya la tengo. Dije que es 223. 223, pues aquí ya saben que es medio al tanteo. Aquí hago mi lectura. Yo dije que esta lectura daban 165. Pueden diferir con mi lectura, no pasa nada. Este delta T le hice el delta T del segundo tanque. Sigue el delta T bulloscópico. ¿De dónde saco el delta T bulloscópico? Bueno, pues ya saben, por acá está, ¿no? 28. Menos 28. De esto de aquí, busco la temperatura de saturación. Perdón, busco la presión de saturación, que se van a corresponder con 9.47 psias. Esta presión,
pues es la presión que va a tener el vapor sobrecalentado, que está sobrecalentado por culpa de que hay un ascenso ebullioscópico. Y ya que tengo la presión, me voy a las tablas tal como dijo su compañero y hago la lectura de entalpías. Ya terminé el segundo tanque. Me voy al último tanque. Esta concentración, ¿de dónde la saqué? Pues ya la había calculado. Es esta de acá, 0.13 o 13%. 13%. Tomo la misma temperatura, le resto. El último fue ebullioscópico, sigue un intercambiador de calor. El intercambiador de calor despejado me había dado, ¿dónde lo tengo? 14.3. Esta temperatura es la que está en equilibrio con el vapor, por la misma razón que les he dicho acá de los tanquecitos. Este tanque es al que sí le controlo la presión. Son 5 psias. Entonces aquí puedo ya detenerme y hacer la lectura en la calculadora para obtener la entalpía. Este de acá abajo realmente es corroboración. Si le resto el ascenso ebullioscópico, llego a los 162. Que por cierto, yo desde el principio dije, ay sí, mi parte inferior de la tabla, mi piso son 162. Nada más lo estoy corroborando. Tendrían que cuadrar, pues todo mi seguimiento de deltas tendría que cuadrar. Y entonces regresamos a las ecuaciones, ahora sí, en este mismo documento. Este es el balance de energía que les mostré en el archivo de Word. Ahora que tengo toda la información, todas las entalpías de todo, pues hago mi vaciado y van a notar que aparecen estas incógnitas que son las que al final de cuentas me interesan. Estos vapores me permiten sacar las relaciones de los líquidos. Esos vapores son los que les dije al inicio, pues tengo que empezar de algún lado, así que voy a hacer esta suposición grandota. Y les dije, esta suposición no se sostiene, pero está bien porque tengo que empezar. Esa es la que voy a corregir. Y bueno, a mí me gusta usar un software que se llama Polymath, que uso desde que yo llevé la clase de reactores hace muchos años. Ustedes son libres de usar MATLAB o lo que quieran. Pues es un sistema de ecuaciones de 4x4. A lo mejor sus calculadoras modernas ya saben hacer esto. En fin. Resolvemos el sistema de ecuaciones y estas son las soluciones que yo obtengo. Claramente no voy a obtener la misma cantidad en estos 3 vapores que son los que supuse. En uno me sale 7000, en los otros salen 10.000 y 11.000 libras por hora. Entonces, bueno, pues sí, hay que corregir mi suposición. Y por cierto, primera observación que yo puedo hacer, aquí me dice que gasto 14.600 libras por hora. En el evaporador simple de la clase pasada yo consumía mucho más de 2 veces más. Entonces, bueno, aquí yo ya puedo decir, sí se justifica usar un triple efecto. Voy a tener que comprar pues más tanques, es más dinero en inversión inicial, pero en operación, que lo operaré, no sé, 5 o 10 años, los que sean, pues el costo operativo va a ser menor porque voy a tener que gastar menos vapor de caldera. Y bueno, si se fijan, es una iteración súper larga, ¿no? O sea, yo voy hablando más o menos rápido y ya tengo los datos, no me estoy esperando que ustedes los corroboren, y llevo como 1 hora, ¿no? Nada más explicando. Entonces, pues sí, aquí está la repetición de lo que les comenté arriba, de que el sobrecalentado realmente no aporta mucha energía. Consideren que el CP del gas por lo general es la mitad del CP del líquido. Y esto aplica con el vapor de agua, porque la definición de CP se tomó con el agua. No necesariamente va a aplicar, o sea, aplica en sistema inglés y en sistema internacional, es lo que quiero decir. Con el agua, porque el agua fue la que se tomó como base, no necesariamente va a aplicar esta relación con otras sustancias. No se vayan a ir con la finta. Pero bueno, el asunto es que sí, realmente no nos aporta mucho el sobrecalentamiento. De todas maneras, en los intercambiadores, y esto es importante, en todos los intercambiadores de un evaporador, siempre nos basamos en el delta T. En este delta T utilizamos la temperatura de saturación. Bueno. Y entonces, como me preguntaba uno de sus compañeros, pues sí, qué padre que yo asumí que las áreas son iguales, pero ¿y luego qué, no? ¿Iguales a cuánto? Bueno, pues ahora que ya tengo los vapores
Y basados en este modelo, que es pues el flujo de calor, es el consumo de vapor, lo que cede de estar saturado a ser el líquido condensado. Este es literal el cambio de fase. Esto es igual al U a delta T del intercambiador de calor, y de aquí yo puedo despejar el área. Esto yo lo hago para todos los intercambiadores. Esta ecuación que puse yo aquí arriba pues es literal la de el tanque 1, pero se repite la misma forma pues para el tanque 2 y para el tanque 3. Vaciando la información, pues notarán que yo había hecho como propuesta todos los tanques van a ser iguales, y pues dice el sistema, pues ¿qué crees? No salieron iguales, ¿no? Es una diferencia significativa, 500 pies cuadrados de diferencia entre el tanque más grande y el tanque más chiquito. Pues no son iguales. Y entonces tiramos todo el procedimiento y ya, ¿no? No. Lo que hacemos es que utilizamos esta referencia para poder sacar un nuevo ponderado. Ese ponderado, literal utilicé esa palabra porque este promedio de aquí es lo que llamamos promedio ponderado. No sé si lo han usado en otras cosas o si lo vieron en su curso de estadística. Pero básicamente multiplicamos el área y cómo esa área pondera o hace un peso distinto con cada salto de intercambiador, salto de temperatura. Y luego para que sea dimensionalmente correspondiente, pues lo tengo que dividir entre el total de temperaturas. Esto es muy parecido a cuando tienen, por ejemplo, promedios de calificaciones. Cuando estaban chiquitos en la primaria y sacaban 10 en todo, o 9. Pues seguro que aprendieron que en lugar de sumar 10 más 10 más 9 más 9 más 10 entre 5, pues podían agrupar sus calificaciones. Entonces hacían cosas así. Esta es la misma forma básica de un promedio ponderado. Dices, bueno, pues estos son los elementos que me están ayudando a agrupar los deltas de temperatura. En este caso son el número de calificaciones y al final divido entre el total, la sumatoria, ¿no? Bueno, pues este es el total. Hay versiones muy parecidas de promedios ponderados que utilizamos, por ejemplo, en cómo hacemos el cálculo de velocidad media a partir de perfiles de velocidades. Usamos esta forma de promedio ponderado en varias cosas en ingeniería química. El caso es que hacemos el área promedio ponderado, y nos dice que es 2373. Este promedio ponderado yo lo voy a utilizar para hacer correcciones en los deltas T de los intercambiadores. Entonces, tomo el delta T que ya había obtenido. Estos 3 yo los había calculado. Y les hago el ajuste. ¿Qué tanto me separo del promedio ponderado? Entonces, esta es mi primer corrección. Esto me lo está dando el sistema. Esto es parte del propio método para que no tengan que empezar así a ciegas otra vez. Y bueno, habría que revisar que el delta T, o sea, la sumatoria de estos 3, me siga dando los 51 Fahrenheit. Tendría que dar porque realmente estoy utilizando un promedio ponderado para ajustar estas diferencias. Y bueno, como ahora tengo deltas T nuevos y, más importante que eso, ya tengo los vapores, puedo empezar a hacer correcciones con la información previa. Esta ecuación espero que la recuerden. Esta es el balance para Sosa. Lo que sea que entre, pues en Sosa se tendrá que conservar en el evaporador 1, en el evaporador 2 y en el evaporador 3. Estas ecuaciones las teníamos más atrás. Este L3 es porque dijimos estamos en el tanque de la extrema derecha, se alimenta F, sale L3 y por arriba sale el vapor 3. Esto explica esta ecuación. Este de acá es porque este L3 se conecta con un segundo tanque que tiene un B2, L2. A ver, este de aquí, este L2 es este de acá. ¿Qué entradas tiene? Pues entra F, que son 40,000. ¿Y qué otras salidas tiene? Tiene este B3 y tiene este B2. Y entonces, pues literal,
despejo de aquí, fxf, entre L3 y L3 que es igual a todo esto, pues ahora me sale punto 12. Para xL2, pues tomo esta ecuación de aquí, L2 está dividiendo, L2 es igual a todo esto, sustituyo con los valores que tengo y ahora me sale punto 18. Este no lo corrijo porque es el requerimiento del problema. Quiero concentrar la solución a 40%, por eso este no lo meto. Y bueno, yo aquí puedo hacer correcciones. Hay gente que en el método no lo incluye. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recordarán que dependiendo de estas composiciones cambia el ascenso ebullioscópico. No cambia tanto con respecto a los datos que tenía en un principio. Este delta T es del tanque que está de este lado, que es el de 40%. Yo ya sabía que era 40%, por eso no cambia estos 60 Fahrenheit. Estos dos de aquí se corrigen a partir de la lectura para punto 12 y punto 18. Me parece que sí puse el dibujito. Este tendría que ser punto 12 y este punto 18. Estas lecturas de aquí, con respecto al 162, que sigue siendo la temperatura que tomé como piso para hacer mi análisis de ascenso ebullioscópico, son los que me dan estos deltas de acá. Ha habido estudiantes que me dicen, pero además yo sé que en cada tanque ahora sí conozco las presiones, ¿no? Entonces, como alguna vez me preguntaron eso, les puse este renglón extra. Ok, vamos a tomar en cuenta las presiones. Entonces, si se fijan, aquí la referencia ya no son 162. Como aquí me dijeron, bueno, es que ya puedo saber la presión de los evaporadores 2 y 3, ¿por qué no leo de una vez cuál es el piso de adeveras de cada tanque? Bueno, pues lo leí, ¿no? El caso es que estas cosas les van a mover un poquito los datos, pero no crean que son brincos, bueno, no quisiera decir que son despreciables. Quizás les ahorren una iteración. Aquí le puse la explicación. 190 es pues la ebullición a 9.5 psia. Estos datos son de mis tablas de acá arriba. ¿Dónde lo puse? 9.5 psias y 25 psias. Ay, quizás lo moví muy rápido. Pero bueno, son de mi tabla de allá arriba. En fin. El asunto es que yo de todas maneras lo que tengo como interés es hacer esta sumatoria 60, 25 y 17 que me dan 102. La sumatoria que yo tenía antes era de 107. Cuando digo antes me refiero a la primera iteración. ¿Cuánto dijimos que es 60 más 28 más 19? Sí, 107. Entonces decíamos que en esta primera relación el delta T ebullioscópico de los tres tanques son 107 Fahrenheit y eso va a cuadrar con los otros 51 que yo reparto en los intercambiadores de calor. Si yo hago un análisis basado en que ajusto inclusive las presiones posibles que tienen los evaporadores, ya no me salen 107, ahora me salen 102. Esos 5 grados de diferencia, pues necesito ajustarlos en algún lado. Entonces, lo que hago es que los reparto en los intercambiadores de calor. Estos yo no los puedo decidir tan arbitrariamente, porque al final de cuentas los determina la concentración de la solución en cada evaporador. Y entonces lo otro que puedo ajustar, porque de todas maneras tengo que cubrir de 320 a 162. Bueno, pues insistir, una parte es del ascenso ebullioscópico que dije que es esto y que ahora da 102. La otra parte es la de los intercambiadores de calor. Entonces, pues estos 5 grados que ahora me sobran, se los voy a pasar a los intercambiadores de calor. Si se fijan, lo hice de manera muy arbitraria, es una división geométrica. Dividí 5 grados entre 3 y dije, bueno, pues a estos les tocan 1.7 y a este le toca 1.6 y ya está. Y estos son mis nuevos deltas T de cada intercambiador. Y una vez que tengo la información nueva, pues me regreso otra vez a mi tabla. Estos 3 ya no necesito cambiarlos, son idénticos porque no está cambiando
las condiciones del vapor de caldera que alimento y tampoco cambia la condición de la alimentación F que entra a mi sistema. F de feed, no es F de que ya se murió alguien en no sé qué juego. Y para los otros, pues voy a seguir la misma lógica. Empiezo con el requerimiento de concentración, 40%. Empiezo con el primer delta T del evaporador, que lo acabo de ajustar y dije que eran 23.7. Resto esta temperatura. Esta temperatura, como es del lado del tanque, pues me sirve también para el vapor. Esto lo voy a leer en mi gráfico, que no sé si copié, para la concentración y la entalpía. Estoy en 40%. Conozco la temperatura, es la que acabo de leer. ...296 Fahrenheit y 40% sosa. 40% sosa y 296... Bueno, pues está un poquito abajo de aquí. Realmente casi no se mueve. Le volví... Bueno, le bajé poquito, le puse 264. Pues para bajarle algo, ¿no? Luego, después del primer delta T, que es del intercambiador, le quito el ebulloscópico, que ya dije que era 60. A ver, ¿dónde está ese ebulloscópico? Primer ebulloscópico, 60. Disculpen que mueva tan rápido la pantalla, no sé si resulta demasiado molesto. Le resto el ebulloscópico, tengo una temperatura. Esta temperatura es la del equilibrio dentro del tanque, por lo tanto es líquido saturado. De aquí leo la presión y de la misma calculadora obtengo la lectura de entalpía. Esta presión es la que va a corresponder para el sobrecalentamiento del vapor. Lo meto en la tabla y obtengo la entalpía. Al siguiente tanque ya sé que ahora no son 40%. Esto yo lo saqué de mi nuevo cálculo. 18% L2. Y le resto en orden delta T del intercambiador, 18 Fahrenheit. Ya no me voy a mover tanto para repetir. Esta temperatura, que es la del mismo evaporador, pues la pongo para acá. Esto lo puedo leer en el gráfico de entalpía contra concentración. Ya saben, están las líneas así, medias raritas. En fin, sacan esta lectura. Vuelven a restar el ebulloscópico, que ya calculamos, a partir de esta temperatura, y como este es un equilibrio, me voy a obtener la presión de saturación. Esta presión de saturación es la que yo voy a tener en el sobrecalentado. En mis calculadoras de entalpía a vapor, entalpía a vapor, hago la lectura literal de la entalpía. Me paso al último tanque, que ya sé que ahora es 12% sosa. Le resto en orden delta T del intercambiador y luego el ebulloscópico. A partir de esta lectura ya sé que esa es la temperatura. Este tanque es el tanque al que yo le defino la presión. Este es un dato. Entonces a partir de aquí puedo sacar la entalpía. Corroborando, hago la última resta del ascenso ebulloscópico. Si llego al piso de mi sistema, que son 162, de una vez le saco la entalpía. Repetimos las mismas ecuaciones, es el mismo balance porque es el mismo sistema. Lo que está cambiando pues son algunos de los datos de aquí. Vuelvo a meter esto en mi software o hago mis matrices 3x3. Vuelvo a hacer mi cálculo de los vapores que salen de cada evaporador y de cuánto consumo vapor de caldera tengo. Me salió un poquito menos. Y aquí, si se fijan, sigue sin sostenerse que los vapores van a ser la misma cantidad. 7.500, 11.000, 10.000. Con estos vapores, repito los cálculos de las áreas. Bueno, miren, ya se van acercando. Ya es 2200, 2086, 2080. Estos dos ya son prácticamente iguales. Y de hecho esa es la razón por la cual ya me detuve en la iteración. Al final de cuentas yo puedo concluir, bueno,
pues el promedio ponderado de esto ya es 2100. Podría comprar 3 tanques de 2100 o poco más grandes, dependerá de lo que haya también disponible y ya podría. Puedo seguir, la verdad es que si esto fuera para de veras construir algo, seguro que sí seguiría iterando, pero este es un ejemplo académico, entonces con esto yo creo que ya fue suficiente. Seguro que ya se aprendieron la letanía. Y si no, al menos ya deben saber cómo seguir la receta de cocina. Finalmente, este dato de aquí es el que yo comparo y yo digo, bueno, pues efectivamente un triple efecto, consume 14.400 libras por hora, mientras que el evaporador simple, que es el ejemplo previo, consume 2.7 veces más vapor de caldera. Esto justifica que utilicemos este tipo de evaporadores y que no necesariamente compremos tanquesotes.